Listo, ya estamos al aire. Vamos apagando las cámaras para poder empezar. Se queda la señora Madeleine para poder presentarnos. Muchas gracias. Adelante. Me quedo yo sola. Ok, muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta importante reunión donde se va a discutir temas de mucha relevancia actual. Estamos hablando de los perfiles y cuáles son las nuevas tendencias en el mundo del turismo, el nuevo enfoque, el perfil del estudiante que tenemos y cuáles son las competencias que tenemos que incorporar, ¿no?, en este proceso formativo. Y para esto necesitamos saber, obviamente, cuáles son las tendencias, hacia dónde se va a mover el turismo, qué cosa va, qué otras skills va a tener que incorporar el profesional en turismo para poder adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Obviamente estamos hablando de tecnología, ¿no? Y para eso, el día de hoy nos acompañan tres importantes representantes del mundo del turismo y de la tecnología. Está con nosotros el señor José Díaz Ardila, del área de innovación y transformación digital de la Organización Mundial de Turismo. La señora Natalia ha pedido sus disculpas porque está enferma. José actualmente hace parte del equipo de innovación del Departamento de Innovación, Transformación Digital e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo. Ha trabajado para el capítulo joven de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, y el Shangri-La Hotels and Resorts en el Sultanato de Omán. Recientemente se ha desempeñado como coordinador de mentores en la Unión Europea versus el virus Hackathon, proyecto de la Comisión Europea para desarrollar soluciones a los retos del COVID-19. Nos es un gusto que nos acompañes el día de hoy, José, y por favor te damos pase de inmediato a tu presentación. Muchísimas gracias. Señora Madeleine, por esta oportunidad. También saludos definitivamente a Lucy, también de la OMT, y a Pablo. Un placer estar aquí con ustedes. Dentro de esta oportunidad, para resaltar los diferentes retos y las diferentes apuestas que hay en el turismo, pues me gustaría compartir que desde la innovación estamos alcanzando los niveles de la sostenibilidad, y eso es definitivamente uno de los puntos más importantes. Todo esto acompañado, por supuesto, de unos perfiles y unas habilidades muy concretas, de las cuales ya estaremos hablando para afrontar esta situación en la que nos encontramos. Este departamento, y para dar esta oportunidad de comentar un poco más sobre lo que hacemos, ha nacido para dar esa posibilidad a los destinos turísticos de estar conectados a través de ecosistemas de innovación. Y efectivamente esto implica el trabajo en conjunto que se hace desde los gobiernos, desde las corporaciones, desde las startups, las instituciones, los inversores y la academia. Y es aquí que entra el punto clave de las habilidades. Cómo trabajando en conjunto es posible no solo posibilitar que haya un flujo de inversiones y de capital para que los proyectos y el emprendimiento surjan, sino también cómo efectivamente puede también pasarse el conocimiento, y estas habilidades se pueden desarrollar a través de las cadenas de valor del sector turístico. En ese sentido, ofrecemos programas dentro de innovación como las competiciones de startups, como los challenges específicamente diseñados para buscar soluciones, y los foros de innovación. Y en transformación digital, la Tourism Online Academy, el Innovation Hub y los programas de aceleración que los invitamos también a unirse. Y por la parte de inversiones, todo aquello que tiene que ver con soportar estos otros proyectos y los Estados miembros para la digitalización efectiva. Las Startup Competitions motivan, y de paso aprovecho para motivar a todas las personas que nos están viendo hoy a generar nuevas ideas, y que esas ideas se conviertan en proyectos disruptivos que puedan conectarse con el mercado y ofrecerse efectivamente para
que pueda fluir de una mejor manera la forma en la que viajamos y en la que viajaremos mañana a partir de la tecnología, la digitalización y la innovación. Estas son algunas de las competiciones que hemos realizado y van desde temas, y aquí quiero llamar la atención, desde lo más global y de la tecnología hasta temas tan específicos como la gastronomía, el turismo de deportes, el turismo rural. Y en especial, en este momento tenemos abierta la de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que nos permite evidenciar que la innovación es ese factor clave para llevar al sector turístico a esos niveles que tanto necesitamos para la resiliencia, para afrontar las crisis y por supuesto para generar un turismo cada vez más sostenible, más responsable y más accesible para todos. Este programa, que cerraba inicialmente este fin de semana, hoy hemos hecho el anuncio de que cierra el 10 de octubre, así que los invito a unirse a él desde nuestra página web. Los challenges específicos de los cuales les mencionaba nos han permitido también conocer cuáles son esas soluciones, no solo para el COVID, sino hacia el largo plazo. Y este es también un punto clave en la parte de la educación. Cómo prepararnos no solo para afrontar la coyuntura, sino también a esos próximos 10 años, en este caso, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este momento también tenemos abierto uno sobre destinos inteligentes que los invito también puedan visitar. Todo esto nos lleva a tener una experiencia de red, y esa experiencia de red trabajando con todos estos actores del ecosistema es lo que nos permite también reflexionar sobre los casos de éxito y cómo los emprendedores que se unen efectivamente a los programas de innovación de la OMT pueden tener las puertas abiertas para las corporaciones y para los inversores y tener apoyos como estos ejemplos que tenemos de millones de dólares en que efectivamente las corporaciones desean apoyar el crecimiento de las startups o también trabajando con las aerolíneas más importantes del mundo para dar soluciones a los retos del COVID. Pero ¿por qué la innovación y la sostenibilidad tienen que ser la nueva normalidad? Todos hemos visto la crítica caída que hemos tenido en exportaciones, en números de llegadas internacionales de viajeros. Y también el reto que tenemos de llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible, que ya en el 2017 habíamos calculado que necesitábamos 6.9 trillones de dólares para lograrlo. Esto es un gasto anual para poder alcanzarlos, y aún nos queda en amarillo, lo que pueden observar, una brecha bastante grande para poder llegar a estos retos de la sostenibilidad. También otro de los retos que venía desde antes del COVID era el sobreturismo y cómo las tasas de crecimiento en número de noches y en hospedaje estaban por encima en las ciudades que en otras zonas de los países, concentrándose simplemente en ciertos centros. Y eso, por supuesto, llevaba a unas externalidades sociales. Por ejemplo, aquí vemos el caso de Barcelona y cómo triplica prácticamente en tan poco tiempo el número de turistas y en comparación con la población. Todos estos retos, unidos también a aquellos medioambientales, como el aumento de los residuos en épocas del verano, por ejemplo, en el Mediterráneo, más del 40% se incrementa, o que las emisiones de carbono cada vez nos planteen más dificultades para llegar a esos objetivos. Son todos esos retos que tenemos que afrontar. Y es a través de la innovación que podemos realizar proyectos como descarbonización, proyectos como digitalización, proyectos que permitan distribuir en los diferentes territorios a partir de inteligencia artificial, por ejemplo, los diferentes turistas y permitir que haya una economía circular en los destinos vinculado con turismo de proximidad. Es decir, que esa transformación que el turismo puede realizar siendo el sector con la cadena de valor
más grande de todos los sectores económicos nos lleva a impactar todos estos subsectores que pueden ver en este momento y, por supuesto, generar esos beneficios que hemos observado de nuestro sector turístico para todos, incluyendo dentro de ellos la inclusión de la mujer. Somos el sector que por encima del 50% de las personas que trabajan en turismo son mujeres, y esto ya nos lleva a tener esa posibilidad de inclusión y a abanderarnos de estos procesos a nivel internacional. También hay nuevos jugadores que nos ayudan a facilitar el abordaje de estos retos, y son las startups. En el momento, el 5% de las startups que más han crecido y se valoran por encima del $1 billón pertenecen a turismo, dejándonos una posibilidad inmensa para continuar con la digitalización y con la innovación en un sector que siempre ha liderado y ha estado con la vanguardia desde los años 60. Podemos observar aquí algunos de esos ejemplos de las compañías más disruptivas en este momento y cómo podemos efectivamente, y esta es una reflexión de parte de Natalia Bayona, nuestra directora de innovación, es que las startups y los emprendedores dan la posibilidad de tener soluciones no convencionales. ¿Por qué? Porque permiten acelerar los procesos de creación y además concentrarse en detalles que la innovación, tan solo dentro de las corporaciones, no necesariamente tiende a alcanzar. Entonces es un trabajo en conjunto. ¿Cómo son las innovaciones dentro de las empresas, las innovaciones con las startups, las innovaciones desde el sector educación, perdón, y todo cómo se puede juntar para afrontar esos retos? Y tan solo mencionar que la digitalización desde el 2016 hasta el 2025 se espera que genere un valor de más de $300 billones, indicando, por supuesto, que también se está logrando y se está llevando hacia la reducción de la huella ambiental, y que eso va a representar, por supuesto, un beneficio no solo para los ecosistemas, sino también para la sociedad en general. Como formas de llegar a construir ese turismo cada vez más sostenible, creemos en los empleos de alto valor agregado. Y esos empleos de alto valor agregado, y porque nuestro sector es aquel que también emplea gran cantidad de jóvenes, como lo observamos en este momento, en esta diapositiva, que supera a muchos otros sectores económicos. Y cómo que esos jóvenes y que esas mujeres que están vinculadas en el sector turismo puedan tener la posibilidad de escalar más en las pirámides organizacionales y puedan cada vez tener mejores rangos. Aquí hay un dato muy interesante, y es el número de ministras de turismo comparado con el número de ministras en general. Son cifras muy parecidas y que queremos cada vez tener en aumento del empoderamiento y de la inclusión. Por supuesto que confiamos en que de la innovación son las habilidades las que cada vez necesitamos reforzar más, generar más, y que todas estas competencias permitan que sea un sector que, si bien emplea jóvenes, emplea mujeres, cada vez los emplee con mejores condiciones y, por supuesto, con todas las posibilidades de crecimiento. Hemos lanzado en nuestro consejo ejecutivo de esta semana Jobs Factory, una plataforma que nos ayudará a unir todas esas personas con ese talento y esas habilidades, muchos de los cuales perdieron sus puestos de trabajo por la situación actual, y cómo conectarlos con aquellas empresas que están buscando talentos específicos en el momento. También los invito a visitarlos. Como segundo factor, creemos que en esa transformación, por supuesto, son las habilidades digitales. Y esas habilidades digitales para resolver lo que nosotros, y que, por ejemplo, también el Boston Consulting Group ha denominado como no solo la brecha, sino el mismatch, la falta de conexión
entre aquellas personas que tienen esas habilidades y aquellas empresas que lo requieren. En ese sentido, es muy importante conocer los mecanismos de cómo funciona el Big Data, la realidad virtual y la realidad aumentada también, el Internet de las cosas, el blockchain, la inteligencia artificial y cómo todo esto se va uniendo para hacer cada vez un turismo más inteligente, con mayores posibilidades de acceso también de las personas al mercado laboral. Porque si bien la digitalización nos enfrenta a ese reto de tan temido eliminación de trabajos, creemos es que con las habilidades y la educación se pueden generar son empleos de mayor valor agregado dentro del turismo. Definitivamente dentro de los planes de recuperación también deben estar esas habilidades. Y esas habilidades no solo pensadas al corto plazo, sino a largo plazo. Y aquí podemos observar que dentro de esos objetivos económicos del sector también deben verse contempladas. Y dentro de las respuestas de los gobiernos. Para esto también ofrecemos esos cursos de la Tourism Online Academy, que incluso se ha disparado su aceptación en más de 400% debido al COVID. Y eso nos genera una gran esperanza y gran satisfacción de saber todas las personas que se están entrenando en este momento a nivel mundial en turismo, para cada vez tener un sector más fortalecido. Y por supuesto, y como tercer punto, las habilidades dirigidas a las inversiones sostenibles y a los métodos no tradicionales de inversión. Es decir, cómo se están fortaleciendo, cómo se están financiando las startups y los emprendedores. Aquí vemos un mapa en el cual vemos cuáles son los países que más han invertido en startups y cómo se mueve el capital de riesgo. Es clave conocer estas nuevas formas de realizar apoyo dentro de esos ecosistemas de innovación para conocer su lógica y cómo también se puede desde los diferentes puntos de vista y desde las diferentes perspectivas entrar a apoyar los procesos de destino en turismo. Y también las inversiones que llamamos ESG, y son esas inversiones que tienen que ver con el ambiente, con la sociedad y con la gobernanza. Aquí un estudio de JP Morgan especifica que los inversores a nivel internacional ven con positivismo en un 55% que vayan efectivamente a hacer estas inversiones las que se fortalezcan a futuro después de la crisis que estamos viviendo, durante y después de la crisis que estamos viviendo. Eso indica que el mundo se está moviendo cada vez más hacia la innovación, también en la parte de inversiones. Eso implica que hablemos también de inversiones verdes. Y en ese sentido tenemos uno de los proyectos con la International Finance Corporation, que hace parte del grupo del Banco Mundial, en cómo también capacitar tanto a la juventud como a los empresarios en cómo realizar inversiones y adecuaciones para energías limpias, para certificaciones, para bonos de carbono, y todos estos conceptos deben estar dentro de toda la amalgama de posibilidades para el sector turístico. En definitiva, también confiamos en que abrir esta conversación desde la innovación, desde la transformación digital y desde las inversiones, con todas aquellas habilidades que he mencionado desde cada uno de estos puntos, unidos a la tecnología, permitirán cada vez más definir esas nuevas formas de viajar de forma más sostenible, más accesible y, por supuesto, de permitir mayores beneficios a las comunidades, a las naciones, construyendo resiliencia, que es lo que nos va a permitir afrontar futuras crisis de la mejor forma para todos. Muchas gracias, un saludo muy especial desde Natalia Bayona, nuestra directora, y muy atentos a la discusión que podamos tener más adelante también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias al señor José Díaz y especial a Natalia. Creo que es sumamente importante conocer todas las iniciativas que desde la OMT se están trabajando para el turismo a futuro, ¿no? Las tendencias al turismo a futuro me parecen sumamente interesantes.
felizmente nos quedamos con la presentación para poder ver todas las competiciones en las que se pueden participar, todas las competencias en las que se pueden participar. Y de hecho, los retos que nos pone ahora el turismo, como es el tema de la economía circular, cada vez más, manejar mejor el tema de la sostenibilidad y por supuesto la inclusión, ¿no?, de las mujeres y de los jóvenes con estas competencias, talentos y habilidades que los permita ser mucho más competitivos. Creo que muchísimas gracias por esta presentación, ha sido muy interesante y nos da pie a una larguísima discusión que ojalá tengamos tiempo de hacerla. En este momento, permítanme presentar, por favor, a la señora Lucy Gardner. Lucy Gardner es una experta en educación y formación de la Organización Mundial de Turismo y es responsable del UNWTO Academy, y desde ahí reforzar el papel como plataforma donde todos los actores del sector turismo, público y privado, y especialmente la academia, se unan para alcanzar un objetivo final: crear más y mejores empleos, contar con las personas con las habilidades para llevar a cabo estos trabajos y, en última instancia, fomentar la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos. La señora Gardner está a cargo de crear e implementar a través del equipo, de un equipo en el Principado de Andorra, de herramientas para desarrollar y fortalecer el capital humano del turismo en los Estados miembros a través de los programas de formación, sistemas de calidad en educación y formación e iniciativas de desarrollo del talento. Ella completó sus estudios en el sistema francés en el Principado de Andorra y luego terminando sus estudios de gestión empresarial en Barcelona mientras trabajaba como consultora de turismo, principalmente en las campañas de certificación de calidad para el gobierno español. Luego trabajó en esto. Creo que la visión que Lucy nos puede dar desde las diferentes áreas clave del sector turismo y la necesidad de la mejora de las habilidades y los talentos y del proceso formativo será de gran importancia el día de hoy. Por favor, adelante, Lucy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por invitarme a participar en este webinar. Es un placer. Estoy aquí para darles unas pinceladas sobre el futuro de la educación y la formación en turismo. Nosotros siempre hablamos de educación y formación, es importante que aparezcan los dos. Y sobre todo de las habilidades del profesional del futuro. Gracias, José, por tu presentación que nos ha situado a nivel del cumplimiento de los SDGs, de la innovación, la digitalización en turismo y sobre todo vuestras iniciativas, esas iniciativas tan importantes para los emprendedores y los jóvenes de hoy en día. Me gusta empezar con esta cita que es de nuestro secretario general, el señor Zurab Pololikashvili, que dice: nuestro sector da a las personas la oportunidad de ganarse la vida y de ganar no solo un salario, sino también dignidad e igualdad. Los empleos del turismo empoderan también a las personas y les brindan una oportunidad de encontrar su lugar en sus propias sociedades, a menudo por vez primera. Me gusta empezar con esta cita justamente porque es el puro reflejo de nuestro sector. Como ha explicado también mi compañero José, el turismo está sobradamente reconocido como un importante generador de empleo a todos los niveles y a menudo incluso en esos sectores donde hay pocas oportunidades, esos sectores más marginados de la sociedad, y hablamos, por supuesto, también de la inclusión de las mujeres y los jóvenes. Pero al igual que en todos los otros sectores, estos trabajos, estas oportunidades necesitan de personas altamente calificadas y capacitadas para poder desempeñar estos trabajos. Nuestro sector es un sector, lo sabemos todos, basado en las personas, porque son personas las que viajan, personas las que reciben, las personas que crean esas experiencias que tanto dependen y que tanto piden los turistas cuando viajan. Y es un sector basado que necesita profesionales no solo con esas habilidades profesionales y esos conocimientos adquiridos en la educación convencional, tradicional, sino también que tengan esas habilidades interpersonales que puedan ofrecer y entender mejor al turista de hoy en día, que está pidiendo cada vez más experiencias más personalizadas y detalladas.
Tal y como ha explicado la señora Burns al principio, las herramientas que la OMT y la OMT Academy en este caso ofrece a sus miembros no solo fortalecen esas habilidades, sino que también crea una plataforma donde se fortalecen y donde se unen los distintos ecosistemas para alcanzar el objetivo final, lo que hemos dicho, crear más y mejores empleos, tener el capital humano capacitado para cubrir esos puestos de trabajo y, en última instancia, fomentar la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos, es lo que buscamos. Las instituciones educativas, y aquí es donde mi enfoque va a entrar, estas instituciones educativas juegan un papel, más que nunca ahora, un papel fundamental en nuestro sector, porque son los que desarrollan el joven talento y la innovación necesaria para la recuperación de las economías mundiales. Y ahora mismo esa recuperación es de lo que todos estamos hablando y hacia donde todos estamos trabajando. Al planificar el desarrollo del capital humano en un país, a nivel de gobierno, a nivel de ministerios de educación, ministerios de turismo, es importante señalar que las necesidades del capital humano del sector turístico ahora mismo no van a ser las mismas que en el 2030, por ejemplo, o en el 2050. De hecho, este último año ya hemos visto unos cambios tremendos. Y no sabemos qué capacidades en concreto necesitarán los jóvenes que están estudiando ahora para luego entrar en el mercado laboral en el futuro. Este último año 2020 nos ha demostrado que las necesidades pueden cambiar de un día para otro. Ya se veía y se preveía el surgimiento de nuevos tipos de negocios, productos, servicios y profesiones de turismo que requieren diferentes competencias, conocimientos y atributos de personalidad. Y las instituciones incorporaban y incorporan en sus currículos esos nuevos conocimientos y habilidades que necesitan sus alumnos. Pero este último año ha incorporado una nueva necesidad muy grande, la transformación digital de la formación. Y aunque ya se venía aplicando de una forma tímida, se estaban haciendo unos planes, ahora las instituciones se han visto impulsadas de forma casi instantánea a aplicar esa transformación digital hacia un mundo post-COVID más accesible y eficaz y productiva. Pero no solo se trata de abrazar la cuarta revolución, y os voy a explicar un poquito más de por qué. Tradicionalmente, la vida se ha dividido en dos partes. Un periodo de aprendizaje seguido de un periodo de trabajo. En la primera parte de la vida adquirimos capacidades personales y profesionales que luego usamos en esa segunda fase para abrirnos paso en el mundo laboral, ganarnos la vida y contribuir de esa forma a nuestra sociedad. Pero los cambios constantes de los sectores, y en concreto el del turismo, ya sea por crisis financieras, temas de seguridad, crisis naturales o sanitarias, como ahora, por supuesto, demuestran que se necesita una adaptación constante en la vida y unas habilidades multifacéticas para no quedarse fuera de juego. A consecuencia, los jóvenes ya no escogen solo carreras tradicionales, largas, de 3-5 años. También son muy importantes y seguirán estando. Pero cada vez más los jóvenes están solicitando y están demandando educación informal, flexible, de corto plazo, modular, que puedan combinar como ellos estimen, concentrados sobre todo en conseguir competencias. Así que se suman, como tenéis aquí resumido, varios retos a los que se enfrenta la educación y formación en turismo. Las instituciones se han visto obligadas a dar el salto digital, como ya hemos comentado. Y honestamente creo que esa digitalización ha llegado para quedarse. Las instituciones educativas necesitan adaptar sus formatos y hacerlos más accesibles para ofrecer formación que sea online, modular, como hemos dicho, y con un valor añadido para atraer a esos alumnos globales para así asegurar su empleabilidad al dotarlos con las herramientas que necesita el sector. Muy importante eso también. Hay que dotarlos de herramientas que necesita el sector para que no haya una brecha entre lo que aprenden y las habilidades que adquieren y lo que necesita el sector. Pero a su vez, esa digitalización tan necesaria que hemos tenido en los últimos meses también presenta un reto en la educación y formación en turismo, sobre todo cuando hablamos de habilidades
ya que nuestro sector requiere sobre todo habilidades en temas de restauración, atención al cliente, hostelería, por supuesto. Nuestro sector requiere unos profesionales con habilidades interpersonales que no se pueden transmitir online o es muy difícil hacerlo. ¿Cómo digitalizamos una clase de enología o de cocina en la que los alumnos necesitan oler, sentir, tocar? ¿Y cómo damos a los alumnos las habilidades interpersonales que normalmente aprenderían a través de prácticas en empresas turísticas? Pero la conjunción de todos estos retos presentan una oportunidad única para impulsar e implementar un cambio profundo en la educación, abrazando la digitalización como una potente herramienta, eso sí, para que la educación sea más relevante, asequible y accesible a largo plazo. Pero todas las partes implicadas necesitan estar alineadas y por eso hablábamos al principio de crear esa plataforma donde se unían los distintos ecosistemas, el educativo, el del turismo, tanto privado como público, y, por supuesto, los alumnos. Solo así, con esa unión y ese trabajo en una misma dirección, conseguiremos que los futuros profesionales tengan todo el conocimiento y las herramientas, lo que hemos dicho, necesarias para asegurar su empleabilidad y que contribuyan de esa forma positiva al sector turístico. ¿Y cómo será ese futuro? Bueno, nosotros creemos que será de esta siguiente forma que os voy a explicar. Lo hemos dividido en tres partes. Una parte con respecto al alumno, una parte con respecto al formato educativo y, por supuesto, una parte con respecto a la digitalización. Los cambios que puede haber con respecto a los alumnos. El joven talento, para conseguir ser competitivo en el mercado laboral con todas esas habilidades y conocimientos que necesita este sector tan cambiante, necesitará poder formarse a lo largo de su vida. Ese es el gran cambio que nosotros estamos viendo. Y las instituciones tendrán que escuchar más esas necesidades y adaptar sus planes de estudio y formatos educativos, por lo que el alumno se convierte en el protagonista. La digitalización permite también que los estudiantes que quieran combinar carreras o formarse y trabajar a la vez, hay muchísimos, puedan hacerlo y ya no tendrán que elegir entre faltar a una clase o faltar a una reunión de trabajo crítica. Todas las clases se podrán ofrecer en todas sus modalidades, presenciales, remotas, híbridas, combinando reuniones online, remotas y presenciales reducidas. Y los estudiantes podrán elegir la modalidad que se adapte a sus necesidades de aprendizaje y su horario, muy importante. Y les permitirá, sobre todo, ir sumando de forma continua esas habilidades y conocimientos nuevos. Incluso a través de múltiples universidades. Estamos viendo cómo a través de la formación online, justamente esa demanda de estudios modulares, los estudiantes cogen un módulo de una universidad, un módulo de otra, un módulo de otra. Para ello, por supuesto, necesitan idiomas para poder hacerlo, pero crean ellos mismos su patrón educativo, vamos a llamarlo así, y por supuesto eso la digitalización lo permite. También hay que pensar que muchos de ellos incluso vendrán de otros sectores completamente. Por ejemplo, ahora, debido a la pandemia, muchísimas personas, por supuesto, se han quedado sin trabajo y están buscando cómo tener una salida. Y al ser el sector turístico un sector tan resiliente y un motor tan fuerte de las economías, muchas personas pueden llegar a querer formarse y a necesitar formarse en turismo. Y cuando hablo turismo, hablo de todas las industrias dentro del turismo para conseguir esa salida laboral en nuestro sector. Nuestro sector ha demostrado su resiliencia vez tras vez de cada impacto. Como he dicho antes, desastres naturales, de seguridad. Hay que pensar que hemos tenido desastres naturales como una nube de cenizas que paró todos los aviones que circulaban encima de Europa. Hemos tenido, por supuesto, crisis financieras y, por supuesto, ahora la crisis que estamos viviendo sanitaria. Pero esta resiliencia de nuestro sector solo se puede conseguir con profesionales que tengan la capacidad de adaptarse y crecerse de forma continua. Y para ello, el alumno necesita aprender a aprender. Es un concepto muy importante. Los alumnos de hoy en día tienen
toda la información que necesitan a un solo clic. Herramientas, tablets, todos los dispositivos que tenemos. Pero a veces esa información tienen que entender cómo gestionarla, tienen que saber cómo analizarla y tienen que aprender además a utilizarla para adaptarse según los cambios del sector. Aprender a aprender. ¿Qué más? A nivel de formato educativo, también prevemos que tiene que haber cambios ahí. Por ejemplo, los profesores. Los profesores ya no pueden ser solo transmisores de conocimientos, sino que tienen que guiar y dar apoyo al futuro profesional para esa formación de vida. Deben enseñarles a aprender, lo que hemos dicho, aprender a aprender. Justamente para lo que he dicho hace un momento, el tema de analizar toda la información que tienen a su disposición los alumnos y así dotarles, esto es muy importante, dotar al futuro profesional con el pensamiento crítico, la creatividad y la emprendeduría que le permitirá adaptarse a esas nuevas realidades del sector. Sé que me repito mucho con el tema de adaptarse, pero para nosotros es un factor clave en cómo conseguirá el futuro profesional seguir en este sector y lidiar con esos posibles cambios. El formato de aprendizaje se voltea y lo hemos visto ahora con la formación online. Los estudiantes aprenden las bases de los conocimientos a través de formación online y es en clases o aulas virtuales que tienen que demostrar ese conocimiento que han adquirido a través de ejercicios reales. Por ejemplo, yo he visto últimamente un proyecto muy interesante donde se habían creado unas aulas virtuales que conseguían sustituir con la inteligencia artificial las prácticas in situ que hasta ahora debían de llevar a cabo los estudiantes. Por ejemplo, es un ejemplo como muchos otros, la limpieza de una habitación de un hotel, cómo hacer una cama. Las aulas virtuales, de hecho, permiten que el estudiante eso lo pueda repetir y repetir y repetir y repetir hasta llegar a no equivocarse nunca en su metodología. Entonces, ahí también hay un cambio, ¿no?, en el formato de aprendizaje. La educación por equipos de forma colaborativa basada en proyectos hace necesaria esa transformación del espacio de aprendizaje. Las aulas se están transformando, tienen cámaras, tienen pantallas, tienen micrófonos 360 grados para que los alumnos desde sus ordenadores en sus casas puedan seguir comunicándose y sintiéndose parte del grupo e interactuando con sus compañeros como si estuviesen en la clase. Para adquirir las habilidades que hemos mencionado, como la comunicación, la orientación al cliente, para poder dar esos productos turísticos tan personalizados para cada cliente, ese pensamiento crítico que cada vez es más necesario. Para adquirir todo esto también es necesario la utilización de casos reales en la formación. De hecho, los jóvenes talentos necesitan trabajar en las realidades del sector y encontramos muchas veces que es una de las brechas que existe entre el conocimiento y habilidades adquiridas a través de la formación y la realidad del sector. Para ello, estas iniciativas, por ejemplo, las que ha mencionado mi compañero José de la OMT, como las Startup Competitions, los Challenges de la OMT o, por ejemplo, algo que hemos lanzado desde la UNWTO Academy, que es la UNWTO Students League, una liga de estudiantes, donde los estudiantes trabajan en retos mensuales, que son casos reales de lo que está ocurriendo en nuestro sector ahora mismo y nos dan sus soluciones innovadoras a esos retos y a esas problemáticas en nuestro sector. Esto es muy valioso para los alumnos y para su futura incorporación en el mercado laboral. Y finalmente dije que había tres áreas en las que diríamos más cambios. Cambios en la digitalización. Bueno, muchas de ellas ya las he ido comentando según iba relatando sobre las otras áreas, porque están todas conectadas. Sobre todo hay que quedarse con una parte que es la digitalización lleva las universidades a las personas. No se necesitan nuevos campus y, de hecho, el campus
tal y como lo conocíamos hasta ahora, y vuelvo a decir lo mismo, la formación académica tradicional seguirá existiendo y da una base muy importante, pero con la digitalización esos campus, esas actividades extraescolares que a veces tenían un peso muy importante en la toma de decisión del alumno sobre dónde hacer sus estudios, todo esto está cambiando porque ya no tiene ese mismo peso en esa toma de decisiones. Sin embargo, se debe de invertir en plataformas digitales sólidas que permitan que a más estudiantes la oportunidad de aprender, donde sea que estén y siempre que puedan. Lo que hemos dicho antes, flexibilidad de horarios, flexibilidad de idiomas, de módulos. La tecnología también crea espacios comunes, esto también es muy importante, crea espacios comunes, plataformas donde los alumnos pueden unirse en base a sus perfiles, niveles de conocimiento e intereses, y a través de la interacción con los otros miembros de esas comunidades aprenderán más sobre sí mismos, que ahora mismo en todos estos momentos de tanto cambio es muy importante, y obtendrán un valioso entendimiento sobre sus propias creencias y valores, mientras aprenden a lidiar con puntos de vista distintos de manera abierta y respetuosa. Plataformas muy importantes. Análisis de datos, lo hemos hablado antes y creo que mi compañero también José lo ha comentado. Gracias a la tecnología y el análisis de datos, por supuesto, la institución también recibe toda una serie de inputs que le permite también cambiar y actualizar esos currículos para adaptarlos y dar una formación más personalizada para cada alumno según sus necesidades. Y finalmente, gamificación, muy importante y algo que está sucediendo muchísimo. En una era en la que los alumnos son digitales y están constantemente conectados e informados, como hemos dicho, y tomando en cuenta la gran competencia de formación digital que hoy en día existe a nivel mundial entre todas las universidades, necesitan, sobre todo el turismo, necesitan pero ahora ya en un mundo digital, con esas de adquirir. Tenemos antes del inicio de la pandemia, la Organización Mundial del Turismo llevó a cabo un estudio sobre el futuro del trabajo en el turismo y el desarrollo de las competencias. Tenéis acceso a este informe en la biblioteca virtual de la OMT si queréis entrar a verlo. En aquel momento, poco sabíamos que nuestro sector recibiría un impacto tan enorme como hemos recibido y que la educación y la formación en todos los ámbitos necesitaría dar un salto de vértigo. De hecho, cuando se hizo el estudio y se hicieron las mismas preguntas más o menos a sector privado, sector público, alumnos y profesores, academia, en ese momento ninguno de esos grupos consultados consideraba que la robotización y la automatización impactaría en el futuro del trabajo en el turismo en los próximos 5 años. Sin embargo, estamos necesitando de esa robotización o automatización para todos los temas relacionados con el screening en los aeropuertos, para que nuestro sector pueda volver a arrancar, seguir y arrancar de nuevo en esa recuperación. Y curiosamente, la formación presencial era la más demandada. Esta crisis sanitaria creo que nos ha demostrado que todo puede cambiar en pocos meses y que ello requiere, una adaptación intensa de los profesionales.
Por ello, a modo de resumen, los futuros profesionales de nuestro sector necesitarán, por supuesto, muchas habilidades, como hemos dicho, pero sobre todo necesitarán seguir lo que llamamos en inglés el life learning, que he comentado antes, para crear demanda experiencias personalizadas. El futuro profesional necesitará seguir fomentando y sumando habilidades interculturales, multiculturales, comunicativas y, por supuesto, y ya, para concluir y para no alargarme más, yo creo que esta frase resume muy bien todo lo comentado. El joven talento del futuro deberá formarse continuamente en múltiples disciplinas para poder adaptarse y, sobre todo, reinventarse una vez y otra vez. Esto Bueno, Lucy, muchísimas gracias. Hemos tenido al final unos pequeños problemas de comunicación. Vaya, lo siento, no lo sabía. Mira, en fin, la presentación ha sido muy interesante. Es un tema que discutimos todo el tiempo aquí, cuáles son las habilidades, cuáles son las salidas profesionales, pero sobre todo el tema de la generación de habilidades blandas para tener esa persona que en el continuo aprendizaje, con la capacidad y ¿no es cierto?, el conocimiento, la capacidad de la autocrítica y de la crítica para seguir avanzando en su desarrollo profesional, creo que es absolutamente necesario en una carrera como la nuestra, que finalmente debe generar muchas más salidas profesionales, ¿no? Y ahí me quedo con varias preguntas, sobre todo en el tema tan importante como es la transitabilidad educativa, ¿no? Y la convalidación de cursos de un lado a otro y también la certificación, ¿no? Que permita la movilidad. La he perdido. Debe de ser mi conexión, lo siento muchísimo. No, no te preocupes. Yo también la he perdido, Lucy. Gracias, José. Es que con las tormentas eléctricas que estamos teniendo en Madrid es complicado. Sí, correcto. Sí, buenos días, no se preocupen, es parte también en este momento de la hora punta aquí en Perú, donde todo el mundo se encuentra conectado a la red, muchas personas estudiando también. Mientras recuperamos la conexión de la señora Madeleine, gracias Lucy, vamos pasando en todo caso a la siguiente presentación, es a cargo de Pablo Coca de CETIC, la Fundación CETIC de España, ¿sí? Vamos, tal vez. Adelante, señor Pablo. Mientras, bueno, vamos retomando la conexión de la señora Madeleine. Me toca presentar el tercer bloque de innovación tecnológica en turismo, el cual se encuentra a cargo de Pablo Coca, quien es director de negocios y operaciones de CETIC España Centro Tecnológico. Pablo es ingeniero químico y máster, ¿no?, en dirección de proyectos por la Universidad de Oviedo, y asimismo cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión en la innovación acumulada a través de distintas responsabilidades en centros tecnológicos, ¿no? Allí, desde el año 2014, se ha incorporado a CETIC, el Centro Tecnológico, como director de desarrollo de negocio y operaciones, ¿no? Participa en varios grupos de trabajo, de innovación y transformación digital, en plataformas, foros internacionales en diversos ámbitos como la fabricación internacional, ¿no? Así como el comité de asesor del World Wide Web Consortium, y es además auditor de sistemas de gestión de innovación y evaluador externo de programas de innovación de la Comisión Europea, quien adelante nos comentará y nos expondrá ya de forma más completa la información y el trabajo que desempeña. No sé si antes de darle paso a Pablo recuperamos la conexión con la
la señora Madeleine. Sí, adelante, ahí está. Sí, es su micrófono, señora Madeleine, disculpe Muchas gracias, Gonzalo, por hacer la posta. Muchas gracias, Pablo, por tu participación. Creo que será de suma importancia y muy interesante escucharte. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Madeleine y la entidad a la que representas en Futur por la invitación y encantado también, ¿no?, de compartir presentación con José y con Lucy de la OMT, a quienes también saludo. En la configuración de este seminario, pues, digamos, me voy a enfocar en lo que son los aspectos de innovación tecnológica en turismo. Como indico, pues voy a tratar de dar una visión general, pero tratando de llevarlo a casos prácticos concretos en los que hemos trabajado, en los que estamos trabajando desde el centro tecnológico del que formo parte, desde CETIC, y tratar de este modo, pues quizás con visiones muy parciales, pero muy pegados a la realidad, pues tratar de poner un poquito de sentido, ¿no?, y de ejemplos, pues a conceptos que a veces manejamos y que son un tanto de capa alta. Bueno, les propongo que comencemos analizando, pues, un caso como este, y que yo creo que estemos más o menos implicados en el sector turismo, al menos como usuarios todos reconocemos. Se trata de una playa en entorno urbano y, bueno, digamos que todas estas etiquetas que vemos aquí en distintos colores, en rojo, en verde, en azul, representan, pues, actuaciones que tienen una cierta componente de innovación. Y vemos en todo esto que, bueno, pues la contribución de las etiquetas rojas, que serían aquellas actuaciones que están directamente relacionadas con la tecnología, pues tienen una presencia, pero no son ni muchísimo menos mayoritarias. Bueno, estamos hablando, quizás no sea totalmente legible, pero yo se lo indico, estamos hablando, pues, de la utilización de drones de vigilancia de la zona de aguas, la localización, pues, tanto de personal de asistencia en playas como de, bueno, colectivos que nos puedan interesar en un momento, como niños, como menores, para evitar, pues, las habituales situaciones de pérdida, ¿no?, de extravío temporal, afortunadamente, ¿no?, de menores, o, bueno, pues la instalación de barreras físicas para regular el acceso o la aproximación de cierto tipo de vehículos que nos interese, por ejemplo, vehículos particulares que de alguna manera nos interese desincentivar, ¿no?, su utilización para dejar espacios más paseables. Bueno, todo esto hoy en día la tecnología nos lo permite, pero en esta reflexión que les estoy planteando, el caso es que con la utilización y con la aplicación de esa tecnología tendríamos una cierta contribución a la inteligencia, a esa componente innovadora, pero no estaríamos, desde luego, haciendo el círculo completo en ese sentido. ¿Y cuándo realmente podemos decir que esa playa en entorno urbano, donde tenemos implantada tecnología, se acerca a ese concepto de destino inteligente y bueno, de forma extendida, innovador? Pues cuando complementamos esas etiquetas en rojo, correspondientes a tecnología, con actuaciones en verde, que están relacionadas con el uso sostenible, el uso y el planteamiento sostenible de ese espacio. Estamos hablando, por lo tanto, control de emisiones, actuaciones para incentivar el uso de transporte público, incorporación de energías renovables en el medio. Bueno, son algunos ejemplos. Y aquellas actuaciones que están con la etiqueta azul, que van encaminadas a asegurar la accesibilidad, lo cual quiere decir el uso y disfrute de ese destino, de ese espacio,
por cualquier persona, ¿no? Por todos y todas. Por lo tanto, primera reflexión que planteo, tanto en la presentación como para el debate siguiente. La tecnología por sí sola es un medio habilitador, es un medio facilitador que nos abre un camino para llegar a ese concepto de turismo inteligente que tanto José como Lucy en sus presentaciones han abordado desde las perspectivas de la digitalización y de la formación, pero la tecnología debe de estar acompañada de otro tipo de actuaciones que no tienen que ver con la tecnología y sí que tienen que ver con el modelo, los procesos, las formas de entender la prestación del servicio y el uso y disfrute. Planteo esta definición de destino turístico inteligente que nace del modelo de destinos turísticos inteligentes que se está aplicando en España y bueno, creo que merece la pena leerlo. Se hace, digamos, esa correspondencia entre el que sea inteligente y lleve implícita esa componente de innovación y marca varios pilares que deben de estar presentes cuando consideramos ese tipo de destino turístico. Uno, una infraestructura tecnológica de vanguardia y robusta, como digo, parte necesaria, pero no suficiente, que garantice el desarrollo sostenible del territorio, que sea accesible para todos e importante, que facilite la interacción e integración del visitante, que el visitante tenga su experiencia, disfrute su experiencia, pero no sea un mero receptor de un servicio, un mero receptor de una experiencia, sino que sea parte de ella y de este modo también el destino se beneficia de ese paso del visitante por ese lugar y de forma extendida, pues los residentes, aquellos que están soportando en este caso esta playa, pues también se vean beneficiados. Y cuando hablamos de innovación, siempre me gusta en este tipo de presentaciones pues incorporar una diapositiva de este tipo, con la importancia de las palabras, porque a veces utilizamos los términos y, bueno, pues adquieren cierta moda, cierta tendencia y acabamos utilizando las palabras y los términos pues de una forma un tanto laxa, ¿no? Flexible y que no reflejan siempre, ¿no? Lo que hay. Innovación va o lleva implícito siempre la idea de creación de algo nuevo y no la mera creación, sino que ese algo nuevo llegue a implementarse, llegue al mercado, llegue a una implementación real. Existe a nivel internacional un manual de referencia en innovación, que es el Manual de Oslo, editado por la OECD. Su última edición es la de 2018. Y si bien en ediciones previas se identificaba la innovación tecnológica, digamos, como una innovación con sentido por sí sola, ya en su cuarta edición la orientación es más hacia lo que veíamos sobre el caso de la playa, ¿no? En la diapositiva anterior. Es decir, ya se habla de innovación empresarial y se dice, bueno, pues la innovación al final se da en nuevos productos que introduzco en el mercado o nuevos servicios, en cómo organizo mis procesos de negocio y se considera que la innovación que es relativa y que lo que se debe acompañar cuando hablamos de innovación es, bueno, ¿en qué ámbito se da la innovación? Una innovación puede ser disruptiva porque realmente se está introduciendo algo nuevo en el mercado, insisto, bien sea producto o servicio, con novedad a nivel mundial. Y bueno, una innovación pues puede ser algo incremental o una adaptación de algo que existe en otro ámbito o en otra zona geográfica y que nos llevamos a nuestro caso. Y una innovación no es ni mejor ni peor que la otra. Son innovaciones de distinto tipo, exigen aproximaciones de distinto tipo, pero quiero insistir que las innovaciones en estudios que han abordado
pues bueno, el análisis de en qué medida la innovación disruptiva incremental contribuyen al desarrollo, ¿no?, económico de las naciones, la innovación incremental es realmente la que soporta, digamos, de forma continuada la competitividad de las empresas. Y bueno, se dice, ¿no?, que cualquier empresa, sea consciente o no de que innova, tiene que estar innovando, porque si no el propio mercado le saca, ¿no?, de la actividad del mercado. Y bueno, evidentemente la innovación disruptiva pues son esos casos que hemos visto también en presentaciones anteriores, muchas veces ligadas a grandes empresas o startups que tienen unos crecimientos aceleradísimos y bueno, evidentemente son casos, como su propio nombre indica, que rompen las reglas del juego, por lo tanto explosionan, pero también son casos que se dan uno entre millones. Entonces, en ese sentido, también insisto y siempre insistimos que la innovación se debe de abordar como tal y, digamos, poniendo la misma importancia a todas las innovaciones, tenga más reto tecnológico, tenga menos reto tecnológico, porque realmente es un modo de pensar y un modo de abordar el desarrollo, bueno, pues en el caso que nos ocupa del turismo y del negocio relacionado con el turismo. Aquí en esta diapositiva podemos ver tecnologías que del mismo modo tanto José como Lucy han introducido de un modo u otro, algunas de ellas, prácticamente todas entre las dos presentaciones, por lo tanto ya las reconocemos. Quisiera hacer aquí también una reflexión. Estas tecnologías de soporte a la innovación, estas que vemos aquí, van muy ligadas a tecnologías digitales. Todas ellas son tecnologías digitales, de hecho. Por lo tanto, en este caso, digitalización e innovación tecnológica, digamos, se tocan. ¿Por qué se da esto en turismo? Bueno, el turismo es un ámbito de actividad económica, bueno, pues compleja y compuesta por mucho tipo de actividades, distintos verticales, agencias de viajes, alojamiento, restauración, la economía de la aventura, del ocio, la economía cultural. Todos esos verticales, evidentemente, pueden tener sus propias tecnologías propias. Pongo el caso, ¿no? En gastronomía, pues evidentemente toda la tecnología de los alimentos, pues tiene una relevancia y bueno, hay todo un movimiento, ¿no?, de innovación alrededor de esas tecnologías de alimentación, pero sí que se da el hecho por este proceso de transformación digital que está viviendo el sector, que estas tecnologías digitales son el mínimo común múltiplo, son digamos, el conjunto de tecnologías que se repite a lo largo de los distintos rubros, ¿no?, verticales del sector. Bueno, yo diría que no tiene sentido el cómo estamos entendiendo el turismo en los últimos años y el camino que se ha comenzado, ¿no?, en esta transición digital y lo que viene sin la tecnología móvil. Bueno, de todos es conocido que, bueno, pues hace 10 años, por poner un ejemplo, ¿no?, en el mejor de los casos, si no estábamos utilizando un mapa de carreteras en el coche, ¿no?, estábamos utilizando pues un dispositivo GPS tipo TomTom, y probablemente hoy en día, a menos que lo tengamos embarcado en el coche, pues realmente lo que estamos consumiendo es todo sobre nuestro smartphone, sobre nuestro celular, teléfono móvil, ¿no? Pues lo mismo sucede en el turismo y en tantas actividades. Internet de las cosas. Es obvio también que tenemos un canal de comunicaciones que es global, que hoy en día está comunicando al 50% de la población mundial, que es Internet, y por lo tanto Internet ha dado un paso para no solo comunicar personas a través el principal mecanismo, las páginas web, ¿no?, como punto de información, sino que ahora se está utilizando también para que cosas, para que dispositivos se comuniquen por esa gran vía, ¿no?
La realidad inmersiva, hemos comentado también realidad aumentada, realidad virtual, veremos luego ejemplos. La inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos, el blockchain, que abordaremos luego también. Y en el vértice, ahora mismo, como gran tendencia tecnológica, el 5G, que lo que hará, podríamos decir, es multiplicar el alcance y el impacto de todas estas tecnologías que hemos mencionado. Todas estas tecnologías que hemos mencionado, digamos, han nacido y se han desarrollado, lanzado pues, en etapas previas al 5G, con 4G e incluso anteriores. Es posible, por lo tanto, su aplicación y utilización sin infraestructura 5G, pero lo que está claro es que cuando entra el 5G con sus capacidades de velocidad de conexión, en parte, pero sobre todo con las posibilidades que ofrece de conexión en simultáneo de millones de dispositivos, millones de personas, pues las posibilidades que se abren en la aplicación de esas tecnologías son enormes. La aplicación de las tecnologías con vistas a tener una situación de destino turístico inteligente no es inmediata, ni muchísimo menos, y por lo tanto, como todo proceso de transformación, hay un itinerario y el primer paso necesario, por supuesto, es que los propios negocios, los actores involucrados del sector público, del sector privado, pues se digitalicen, incorporen algunas de esas medidas y conforme se van incorporando esas prácticas y poniéndolas, digamos, en un cierto orden y concierto a través de un modelo de gobernanza compartido, como podría ser en el caso de la playa, pues la orquestación, ¿no? Y la puesta de acuerdo entre administraciones, servicios de seguridad, negocios que ya están implementados en la ciudad, negocios nuevos de startups, por ejemplo, que pueden estar ofreciendo nuevas aplicaciones con esos datos que se están recogiendo en esa playa. Todo eso es lo que en último término nos configurará ese destino turístico inteligente e innovador. Y vamos a ver algunos casos en los que hemos trabajado, por ejemplo, en el ámbito de la realidad aumentada, en las tecnologías inmersivas. Hemos desarrollado recientemente una aplicación para hacer rutas desasistidas, es decir, el visitante hace una ruta en un entorno rural donde su guía es su teléfono móvil, su celular, y se va encontrando a lo largo del camino ciertas estaciones, ciertos puntos de información que, en lugar de contener en sí mismo el punto de información, el teléfono móvil lo reconoce y le ofrece unas capas de información en ese entorno sobre los contenidos que deseemos, ¿no? Pues las fiestas que se celebran en ese punto o la información sobre un edificio histórico como era hace, no sé, 60 años, la información realmente que queramos introducir. Todo esto es lo que percibe el visitante, pero se abre un campo muy interesante porque con la propia utilización de la aplicación, ese destino inteligente está recabando también datos sobre cómo el visitante utiliza ese teléfono móvil, por dónde va, qué itinerarios, qué preferencias tiene, qué experiencias de las que se están proponiendo en realidad aumentada enganchan al visitante y cuáles, digamos, pues tienen una demanda baja. Y con todo ese análisis de datos, pues ese destino inteligente rehace su oferta, reconfigura su oferta para continuar siendo cada vez más atractivo. Otro caso en realidad aumentada lo hemos desarrollado, bueno, en este caso en Gijón, en la ciudad donde tenemos la sede central del centro tecnológico. Y bueno, es una adaptación bastante sencilla de materiales impresos con información turística que se complementan con capas de información adicionales sobre el teléfono móvil, de modo que, bueno, pues ese consumo del material clásico en papel pues se convierte en una experiencia que también va dirigida a la gamificación y a la fidelización del visitante.
Tenemos también dentro de la categoría de tecnologías inmersivas la realidad virtual, con las visitas y las experiencias virtuales. Bueno, a raíz de la pandemia y vamos, de la COVID-19, evidentemente pues se ha acelerado también, ¿no?, todo el proceso y consumo de este tipo de materiales. Bueno, el caso que tenemos presentado en la parte superior es una virtualización de una cueva que bueno, tiene restos arqueológicos de prehistoria que por bueno, pues las condiciones, digamos, de especial preservación que exigen, pues limita muchísimo las visitas, previa cita y en grupos pues muy reducidos, y todo eso pues condiciona, ¿no?, digamos, el desarrollo de toda esa zona en torno a ese atractivo turístico. Y lo que se ha hecho ha sido un centro de interpretación donde se incorpora la visita virtual a la cueva, con lo cual se puede llegar y se puede acceder a muchísimo más público con una visita guiada y realmente esa componente de inmersión se aproxima realmente muchísimo a lo que sería la experiencia real. Podríamos decir que a nivel de la percepción, ¿no?, pues de imágenes y de espacios es similar, bueno, a lo que no ha llegado todavía la tecnología, pero en eso estamos, pues esa complementar con otras percepciones del tipo, pues como el cambio de la temperatura, ¿no?, por estar en una zona subterránea, o bueno, no sé, los ruidos que pueden tener todavía su recorrido. En la parte inferior, pues una idea similar, lo que es el escaneo y digitalización para consumo también con gafas de realidad virtual de monumentos de tipo de patrimonio histórico. Y desde un punto de vista de alojamientos, otro proyecto, otro caso que hemos desarrollado en colaboración con varias empresas también españolas en Andalucía y en las Islas Canarias, ha sido Smart Lodging for Guests. Se ha desplegado la tecnología sobre un conjunto de villas turísticas en las Islas Canarias que tenían una componente muy alineada con sostenibilidad, en cuanto a que su diseño pues iba encaminado a emisiones cero y automantenimiento energético. Por el año de construcción, pues no tenía un despliegue de sensórica, vamos a decir, que proporcionase una información rica sobre ese comportamiento energético y sobre el aprovechamiento del visitante, del turista, de esas villas. Y utilizando Internet de las Cosas, pues hemos desplegado sensórica, tanto para complementar los datos de consumo energético como datos relacionados con presencia, con niveles de ruido, de modo que haciendo un análisis inteligente de datos, obtenemos perfiles de uso de esas villas y determinamos unos patrones de condiciones de luminosidad, niveles de ruido, ajustes energéticos en cada una de las salas que se corresponden con niveles y percepciones de confort, algo muy subjetivo, pero que al final puede condicionar, ¿no?, el grado de satisfacción del visitante. De nuevo, la tecnología, en este caso Internet de las Cosas, no solo nos da el canal de comunicación de esos datos para que toda esa inteligencia la podamos tener desplegada en la nube, es decir, no requerimos tener unos servidores, una infraestructura en la propia villa, sino que a través de Internet, digamos, hacemos todo el procesamiento de datos en otro sitio, ¿no?, y enviamos las órdenes de vuelta que correspondan. Pero Internet de las Cosas no solo nos da eso, sino que nos da la posibilidad de hacer esos despliegues de sensórica pues a unos precios muy ajustados, porque es una tecnología, vamos a decir, muy democratizada, muy extendida
y que permite pues acceder a dispositivos pues a precios muy asequibles. Y evidentemente en todo esto hemos vivido, ¿no? Pues esta terrible pandemia de la COVID-19 y bueno, también las tecnologías desde luego han tenido y han supuesto una clara contribución, ¿no? a esa componente de resiliencia que también hemos mencionado varias veces a lo largo de esta mañana y que nos ha permitido dar respuesta rápida a la emergencia, ¿no? Bueno, ahí está el debate, ¿no? De qué sería, ¿no? del impacto de la pandemia, a pesar del impacto que está teniendo, qué sería si pues no hubiésemos tenido la capacidad pues de circular y transmitir información pues como hacemos ahora, ¿no? A través de la web o de desplegar ciertas tecnologías. Bueno, en nuestro caso con blockchain, que bueno, es una tecnología que bueno, resulta un poquito complicado, ¿no? Pues resumir en una línea, pero digamos a grandes rasgos sería el equivalente a un libro de transacciones de registros digital, de modo que ese libro está troceado en partes muy pequeñitas distribuidas por millones de nodos que pueden ser pues usuarios y en esa distribución y en esa configuración de distribución de todos esos apuntes, ¿no? Digitales, pues el esfuerzo que supondría para alguien que quisiese hackear, ¿no? Con malas intenciones para alterar la información que se ha registrado en un momento determinado, supondría tal esfuerzo ese hackeo que digamos, bueno, pues se desiste, ¿no? Con lo cual, blockchain se presenta hoy en día como una solución muy fiable para aportar seguridad de que una información registrada en un determinado momento pues no es alterada posteriormente. Todo esto nos ha abierto, por ejemplo, la posibilidad para hacer una propuesta, ¿no? También de modelo y de herramienta, acompañando para, bueno, aquello que podríamos hablar similar a pasaportes digitales, ¿no? Para la COVID. Estamos viendo que en las propias aerolíneas, pues en algunos casos y para acceder a algunos países se están pidiendo el que el viajero pues haya pasado un test previo, un PCR, que además debe de haber sido realizado en determinados hospitales o centros sanitarios o clínicas. Además, en otras ocasiones se pide que se acompañe de una declaración responsable de no sé qué tipo, de un permiso de tal tipo. Todo esto en un esquema blockchain lo que nos permite es, digamos, facilitar las transacciones para que ese viajero de forma desatendida vaya pasando por todas esas pruebas que le corresponden y el sistema lo incorpore, de alguna manera lo selle digitalmente como algo inmutable, se ha registrado en tal fecha, tal situación y eso va a permanecer inalterado y que las autoridades de otro país, las aerolíneas, quien corresponda, pues puedan acceder con seguridad a esa información y bueno, tomar decisiones, ¿no? En base a lo que ahí se plantea. Estamos en esa fase inicial de diseño, lo estamos haciendo varios centros tecnológicos en España, estamos coordinando un poquito la iniciativa y estamos en ese momento precisamente de incorporar a partes interesadas, ¿no? Del sector turismo para hacer el despliegue. Y al igual que decíamos que la COVID-19 pues ha supuesto un reto en cuanto al despliegue de la tecnología por cuestiones de emergencia, la verdad es que ha supuesto también, y se ha comentado también anteriormente, ha supuesto un catalizador en cuanto a un acelerador real de ciertos cambios y transformaciones que estaban ahí, estaban latentes, pero que bueno, a causa de la COVID pues se han acortado los tiempos, ¿no? Y este es el último caso que quería compartir con todos ustedes. Ha sido este verano en la playa de la ciudad de Gijón, que como digo es donde está la sede central del centro tecnológico. En este caso, el ayuntamiento de Gijón pues nos planteaba esta situación de temporada de verano
salida del confinamiento que tuvimos en España hasta junio, apertura oficial de playas y todas las dudas y toda la problemática asociada al uso y disfrute de playas y a la vez asegurar las distancias entre bañistas, entre ciudadanos, controles de ocupación en las playas. Y aquí, de nuevo, tenemos una solución tecnológica. En este caso, pues lo que desarrollamos fue una aplicación móvil, que bueno, vemos ahí algunas capturas. En la parte de la izquierda vemos, digamos, una vista sencillita de cómo una playa, bueno, en ese caso, para que se hagan una idea, la playa tiene unos 2 kilómetros y algo, y bueno, está dividida en 10 sectores, de modo que pues se puede controlar realmente cómo de ocupado está cada uno de los sectores. Al ser una playa urbana y estar muy afectada la disponibilidad de arenal por las mareas, pues hay una distribución realmente muy heterogénea, ¿no?, en el uso del arenal por parte de los bañistas. Y bueno, es una herramienta informativa para que los bañistas, que por así decirlo el año pasado pues iban a la playa y pues iban a la zona de la playa que llevaban yendo durante años y no había más cuestión, porque si había mucha gente pues era cuestión digamos, de buscar un hueco, ¿no?, donde poder colocarse. Pues este año, debido a esas medidas necesarias de asegurar un distanciamiento, pues se daban situaciones, ¿no?, en las que en un momento dado estaba cerrado un acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues el ciudadano ahí dispone de una información para poder tomar decisiones antes de estar en la situación. En la segunda imagen, que se ven unas imágenes de cámara, ¿no?, de las playas, bueno, pues es la parte desarrollada de inteligencia artificial, donde digamos que las zonas de peligro en distanciamiento pues se reconocen automáticamente mediante bueno, cámaras digitales y el motor de inteligencia artificial que evalúa si se puede estar comprometiendo la distancia. Pero todo esto no tendría sentido llevado a la práctica si no se hubiese acompañado de otra parte pues relacionada con lo que comentábamos, ¿no?, el modelo de implantación, esa gobernanza. Y en este caso se decidió por parte del ayuntamiento poner en marcha un servicio de asesoramiento in situ por parte de 30 personas que bueno, estaban también, digamos, implicados en un programa, ¿no?, de empleo social. Por lo tanto, de nuevo, insisto en esa importancia, en esa relevancia de llevar la tecnología acompañada siempre del modelo no tecnológico. Bueno, y por cerrar mi intervención, quisiera hacer pues una breve llamada, un breve recordatorio al trabajo que hemos estado realizando en los últimos meses con Cefotur desde CETIC para el planteamiento de un centro de extensionismo y transferencia en turismo. Y ahí vemos un poquito las dos componentes, ¿no?, que quiero compartirlo porque está totalmente relacionado con el objeto de lo que hoy estamos discutiendo, ¿no? Al final, si desde Cenfotur esa labor de asesoramiento a las empresas en materia tecnológica, en materia de innovación, tiene dos componentes principales. La parte que vemos a la izquierda, que tiene que ver con conocimiento, transmisión de conocimiento, información, y la parte de la derecha que tiene que ver con demostración de tecnologías, asesoramiento en tecnologías, eso que denominamos el espacio de innovación. Bueno, ese es el trabajo que hemos realizado, lo presentaremos la próxima semana también en el marco de la Semana de la Innovación en Perú. Y por mi parte, nada más que añadir y agradecer de nuevo la invitación y a disposición para el debate. Pues muchas gracias Pablo. Bueno, yo quiero agradecer, hemos llegado a tener en un momento 300 participantes, ahora estamos un poco más bajo el número, así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios y rápidamente quisiera pasar a la pregunta que está dirigida. Vamos a hacer una pregunta a cada uno de los expositores.
José, ¿sigues por ahí? Porque he visto que algunos han dejado la sala, algunos expositores. Ok, perfecto, ahí está, muchas gracias. José, hay una pregunta de uno de nuestros alumnos que se preocupa enormemente cuál será el futuro del turismo y cómo se desarrollará el turismo, cómo tienen previsto que el nuevo modelo de turismo sea. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a grandes grupos de personas que se movilizaban, gran cantidad de gente, ¿no? Y todo este tema de los protocolos, el distanciamiento social y todo lo demás ha ido, nos pone ante un reto, ¿no? ¿Cómo enfrentamos este nuevo movimiento de turismo y qué tan sostenible o cómo tenemos que modificar todo esto para que las empresas sean sostenibles también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa pregunta y quisiera mencionar que de la innovación y la transformación digital, lo que estamos buscando es que ese turismo cada vez sea más sostenible. ¿Cómo? Respetando las capacidades de carga a través de la inclusión de la tecnología y del impacto social. ¿Eso qué implica? Que efectivamente, si hemos llegado a 1.500 millones de llegadas internacionales, que fue la cifra de nuestro 2019, es que ese crecimiento en número de turistas que da tantos beneficios que tanto Lucy ha mencionado y que yo también he mencionado, Madeleine, Pablo, todos, esos beneficios se puedan ver reflejados a nivel territorial con una distribución que respete esas capacidades de carga. Eso se puede a través de tecnologías como la inteligencia artificial. Tenemos una muy buena línea en la OMT de startups que trabajan en este sentido y de cómo hacer que esos turistas, y aquí también va la parte de educación, cómo educar desde las empresas a los turistas también para visitar de la manera más respetuosa los destinos. En ese sentido, es revitalizar económicamente los diferentes destinos adyacentes a destinos centrales y por lo tanto permitir que esos beneficios del turismo lleguen a más sectores de la sociedad, a más personas y por supuesto permitan el acceso de turistas cada vez más responsables y más sostenibles. Muchísimas gracias, José. Muy importante la diversificación y la creación de nuevos atractivos turísticos, ¿no? De nuevas rutas turísticas. Bueno, Lucy tiene un montón de preguntas. Voy a tratar de sintetizar este proceso. Bueno, las preguntas es cómo es que elaboran sus procesos formativos en la OMT, si es que están evaluando el cierre de brechas o no. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿existe la movilidad educativa en un instituto? La he perdido. Sí, hola Lucy, mientras recuperamos la conexión con la señora Vale. Madeleine. Es que nunca sé si es mi conexión o la suya. No te preocupes. Termino la pregunta. La pregunta se refiere si es que hay algún patrón educativo entre las universidades, institutos, deberían o recomendarías que estén interconectadas las mallas curriculares, etcétera. Vale, bueno, yo creo que contestando la primera pregunta sobre el tema de la elaboración de nuestros contenidos, se basa sobre todo en la demanda. Nosotros, al ser un departamento de la Organización Mundial de Turismo, escuchamos ante todo la demanda de nuestros miembros, que son los países miembros, por lo que nuestra formación está sobre todo dirigida al sector público, digamos. Es cierto que últimamente también nuestros países miembros, por supuesto, que también quieren formar el sector privado y cada vez más nos solicitan ese tipo de formación. A cuanto al contenido en sí, siempre nos basamos
en incorporar, por supuesto, expertos internacionales que tengan esa visión internacional sobre la temática concreta y, por supuesto, siempre en partenariado con las instituciones educativas que forman nuestras redes. Tenemos varias redes en la OMT, una que es educativa y que es... son instituciones que han recibido la certificación TED-QUAL, y esto contesta un poco a la segunda pregunta. La certificación TED-QUAL es una certificación de calidad que otorga la OMT a programas de formación, no instituciones, a los programas de formación en turismo. Y sobre todo lo que busca es la empleabilidad del estudiante al final de sus estudios, por lo que sobre todo lo que buscamos es una conexión justamente entre la academia, el sector privado, el sector público, todos esos actores para que el contenido curricular que se imparte a esos estudiantes y futuros profesionales sea acorde con las necesidades del sector. Entonces, cuando auditamos estos programas de formación y sobre todo miramos esas conexiones, que existan esas conexiones para que el centro educativo pueda adaptar su contenido curricular para dotar de esas habilidades que necesitará el sector en un futuro. Entonces, esa conexión para nosotros es muy importante. Entonces, nuestros contenidos propios se elaboran conjuntamente con estas instituciones educativas que ya tienen ese aval de calidad y, por supuesto, con las instituciones educativas que forman parte de la red de miembros afiliados de la OMT. La OMT tiene, como todo organismo de Naciones Unidas, tiene miembros que son países, pero también tiene miembros que son del sector privado, porque nuestro sector del turismo tiene muchísimas industrias, entonces tenemos una gran representación ahí también de las distintas empresas del sector privado del sector del turismo, y eso incluye, por supuesto, instituciones educativas. Espero haber contestado juntando las dos preguntas en una respuesta. Muchas gracias, Lucy. Mientras, no sé si ya recuperamos la conexión con la señora Madeleine. Bien, todavía estamos, parece, trabajando en ese tema. Como repito, les pedimos las disculpas del caso, es hora punta, hay muchas personas teletrabajando y justamente ese tema es algo muy importante para debatir quizás en otro momento también sobre la infraestructura de conectividad que tenemos tanto en Latinoamérica, Europa y a diferencia de lo que se puede ver, por ejemplo, en Asia. Bien, para finalizar, pasamos a la pregunta de Pablo, para Pablo Coca. Pablo, nos preguntan, ¿qué estrategias o procesos debemos ir implementando o recomiendas que deberían irse implementando en países como el Perú, en donde la tecnología no se percibe o implementa tanto a nivel formativo aún, tampoco en las empresas y tampoco en el gobierno, ¿no? Ahí donde se enfrentan también limitaciones técnicas, estructurales y sobre todo del personal que carece de las competencias para poder implementarlas por diversos factores, ¿no? Esto con el fin, obviamente, en el ámbito turístico para hacer un destino inteligente. Son varias preguntas que he tratado de concretizarle en una. Gracias, Pablo. Adelante. Sí, bueno, trataré de también intentar condensar un poquito el razonamiento. A grandes rasgos está claro que, bueno, el propio término lo indica, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de un itinerario, un viaje, ¿no? Un viaje en el que cambiamos cambiamos dos cosas, lo digital, que tiene su componente, y transformación que tiene que ver más bien con lo no digital, que son las formas de trabajo. Evidentemente, lo digital lo que nos va a permitir es provocar esos cambios. Por lo tanto, a nivel de pasos hay un primer paso necesario, que es tener un mínimo, ¿no?, de madurez, lo que se denomina madurez digital. Bueno, la madurez digital no deja de ser la adopción de tecnología. Comentaba en una de mis diapositivas cuando veíamos el despliegue de tecnologías que, bueno, el paso lógico pues es comenzar con pequeñas actuaciones que realmente su impacto donde se ve es a nivel de empresa, a nivel de negocio, a nivel de un actor determinado, ¿no?, operando en el sector turismo. Y luego de la suma, en el momento que tenemos una masa crítica suficiente de pequeñas actuaciones de esa naturaleza, agregándolas todas y poniéndole un orden,
estaremos en disposición realmente de provocar impactos reales sobre el sector. Mientras no haya ese concierto entre los distintos actores, ¿no? Pues de nada me sirve estar altamente digitalizado y tener todos mis procesos pues no sé, en un hotel, ¿no? Con absolutamente todo el control. Bueno, sí, seré muy eficiente en la prestación de mi servicio, pero si luego no me puedo comunicar de forma digital con mis proveedores, con mis clientes, con la administración, pues el impacto evidentemente se va a quedar, ¿no? en las paredes de mi negocio. Bueno, pues ese es el paso, ¿no? El primero es esa incorporación de tecnología en las propias empresas, en los propios sectores. Evidentemente, la toma de conciencia por parte de todas las partes, empresarios, empleados, de que la tecnología, la innovación es el camino realmente para que sea competitivo el sector y digamos, tenga un futuro. De esa toma de conciencia y esa incorporación de tecnologías y pequeñas actuaciones en los negocios, siguiente paso, provocar realmente transformaciones y cambios. Y ahí va parejo, bueno, sin ánimo de entrar por la complejidad quizás, ¿no? Y que nos extenderíamos, sería objeto de otro debate, ¿no? Pues el cómo organizar, ¿no? Un modelo de gobernanza para que realmente esos impactos, la suma de los impactos, pues provoquen esa transformación en el sector, ¿no? En este caso, pues no sé, a nivel país, ¿no? A nivel regiones. Pues nada, muchísimas gracias. A mí la tecnología me ha jugado una mala pasada el día de hoy, así que estamos con problemas. Sin embargo, yo solamente quiero agradecer, pedirles a todos a José y a Lucy que por favor prendan sus cámaras para poder agradecerles cara a cara, ¿no es cierto? Su participación ha sido fantástica. Creo que la información que hemos recibido es excelente, es muy buena. Nos pone a nosotros desde la academia en el reto, ¿no? De incorporar todo esto a los procesos formativos, ¿no? Y a los procesos de ayuda y extensionismo, como ha explicado Pablo. Estamos justamente nosotros en el proceso de la reactivación del turismo en el Perú, ¿no? Y entendemos que todo lo que ustedes han pasado primero en Europa, recién nos va a tocar a nosotros ahora, ¿no? A partir del 15 de octubre, donde ya han anunciado la reapertura del turismo. La tarea es muy grande y creo que las oportunidades de mejora y de mejora de la sostenibilidad, de mejora de las capacidades de los profesionales que trabajamos en el sector es sumamente importante y esta situación nos ha puesto de cara, ¿no es cierto?, a saltar al abismo y ver cómo nos va en este proceso. Nada más agradecerles su participación y decirles a todos los participantes que este webinar va a estar puesto en la página web de Senfotur, lo pueden revisar cuando quieran. Creo que la información es valiosísima para todos y lo que me queda es decir que vamos a tener que entrar a discusiones específicas, ¿no?, de cada uno de los puntos para poder armar planes de trabajo, planificar, hacer planificación, ¿no? Y creo que es muy importante. Solamente me queda agradecerles, mandarles un gran abrazo desde Perú, agradecerles infinitamente su participación y a todos los participantes. Espero que haya sido de gran provecho este webinar. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias, encantado. Gracias. Yo...